Bueno, a propósito de esta situación, para explicarla bien y también para afrontar lo que es en lo que vamos de la campaña de invierno, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagri, está con nosotros. Bienvenida, subsecretaria. Muy buenos días, gracias por esta invitación a hacer doble clic. Aclaremos entonces y hagamos un doble clic profundo en el informe de Contraloría. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es esto de un error de digitación? Para aclarar, si me permites, quisiera empezar por algo que es muy importante antes de conversar sobre qué es lo que dice y a qué se refiere el informe de la Contraloría, y eso es qué es lo que no dice. Creo que es una primera distinción que hay que Ujú. hacer, sobre todo en este contexto de invierno, y sobre todo también cuando estamos hablando de temas que yo sé que pueden ser, sonar como mucho tecnicismo, que puede ser confuso. Entonces partir por lo que es crucial y lo más claro posible. El informe en ninguna parte tiene contenido que sugiera que estuvo en duda la seguridad de las vacunas. Y quiero partir con eso porque me parece muy importante que, si bien nos tenemos que dar un tiempo para revisar en detalle todos los procedimientos asociados al Programa Nacional de Inmunizaciones para identificar todas las potenciales mejoras, que nada de eso nos lleve a generar algún tipo de duda o suspicacia en la ciudadanía en un momento en que lo que más necesitamos es que las personas concurran a la vacunación porque estamos ya entrando en los momentos más difíciles del invierno. El informe, de hecho, hace un análisis de las cadenas de frío, que es uno de los componentes del Programa Nacional de Inmunizaciones que se requiere para dar certeza de la seguridad de la vacunación, y todo eso tiene buenos resultados. No hubo ningún hallazgo que nos haga hacer dudar de una pérdida de seguridad de las vacunas. Eso como primer punto quería hacerlo. Las vacunas siguen siendo seguras, efectivas, salvan vidas y lo mejor que podemos hacer en el invierno. Y dicho sea de paso, estaba mencionado en la introducción igual, pero en todo caso la situación en cuestión además es de una proporción muy pequeña, que es Sí, la que había que aclarar, digamos. es una proporción muy pequeña y acá yo escogería dos conceptos estadísticos que son importantes para esta conversación. Uno, que es como la magnitud, es decir, esta cantidad de errores, qué proporción refleja del total. Ese es uno. Pero el otro que es muy importante, tanto en estadística en general y particularmente en epidemiología y en ciencias de la salud, también es la tendencia. Es hacia dónde se mueven los números, crecen o disminuyen. Eso nos dice algo. Y lo menciono porque este informe de la Contraloría, que se publicó recién, hace un análisis del periodo 2022 y 2023. Pero ya había hecho antes la Contraloría un análisis también de vacunas COVID del año 2021, con Ujú. preguntas muy similares, y por ende hay hallazgos en los distintos informes que finalmente cubren un periodo del 2021 al 2023. Y esto nos da, creo que, un contexto y una perspectiva importante para la interpretación de la cifra. Entonces, por un lado, reitero, es ínfimo. Si uno piensa en este tipo de error de dosis que se administraron supuestamente después del periodo de su caducación, que son 18.132 en este informe, eso refleja un 0,02% del total. Ya. Si miramos, y eso en los 2 años, en los 2 años en conjunto, 2022 y 2023. Si miramos el 2021, que fue el otro informe, el previo a la Contraloría, ese error, el mismo error, el mismo tipo de error de dosis supuestamente administradas después de la fecha de caducación, es de 241.411 y es un 0,5%. Es mayor en volumen y es mayor en proporción. Y esto lo que nos da, yo creo que es importante en términos de una interpretación que me parece relevante, es que como es un problema que se mantiene en el tiempo, nos habla de que estamos ante a una dificultad o una limitación que es estructural. Nada que se mantenga 3 años se explica por eventos aislados, sino que tiene que haber algo que explique que este error se mantenga. Y lo otro que me parece que es importante es que está en disminución. Por eso hago el Ujú. concepto de la tendencia. Si es que antes fueron 241.000 en solo un año, ahora fueron 18.000 en 2 años. Es decir, el informe de la Contraloría de 2021 reflejó el mismo error que tiene este informe, pero 19 veces mayor. Y eso habla de, por supuesto, una mejora de los sistemas. Subsecretaria, a mí me parece importante allí entonces clarificar de inmediato que si hay una situación que se produce en esto de los registros un año tras otro, digamos, y se viene repitiendo, bueno, hay que colocar ojo ahí y ya hablaremos de cómo eso se tiene que modernizar, meterle más tecnología o lo que sea para que no ocurra. Pero importante es despejar de inmediato si al final
Lo que ocurrió fue efectivamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Si fue digitación o hubo, aunque sea una cantidad pequeña del total de personas que se le administró una vacuna que estaba en tiempos vencida. Eso no ocurrió. Lo que refleja el informe, de hecho esto lo puedo explicar mejor con un ejemplo. A ver. Hay un caso que creo que nos permite ilustrar lo que ocurrió. En un CESFAM, en la comuna de Puente Alto, se registraron 2.400 vacunas administradas en un periodo posterior a su fecha de vencimiento. Ya. Pero cuando uno mira, hay un sistema de trazabilidad de todos los lotes que se importan al país, de todos los tipos de estrategias de inmunización, siempre se hace una trazabilidad de a dónde se envía, porque se importan primero, se internan al país, una vez que llegan a Chile se distribuyen a los distintos depósitos de vacunas inmunoglobulinas que tenemos en todas las regiones, ahí se almacenan y de ahí se distribuyen a los distintos centros de atención, a algunos hospitales y otros se van en su mayoría a los centros de atención primaria. Toda esa cadena está registrada. Y entonces lo que podemos ver es que estos 2.400 dosis que están registradas en el CESFAM de Puente Alto como supuestamente inoculadas después de su fecha de vencimiento, son dosis que cuando uno mira su camino de distribución, nunca llegaron a esa comuna. Nunca estuvieron ahí. Ese lote corresponde a uno de los primeros lotes que fueron importados cuando comenzó la estrategia de COVID-19, a fines del año 2020, y como fueron uno de los primeros que llegó, tenía un criterio de priorización distinto como es hoy día, porque la pandemia ha evolucionado. Entonces, evolucionó la situación del virus SARS-CoV-2, por ende, ya no estamos en la misma situación de pandemia que estábamos cuando surgió por primera vez el virus. Entonces, cuando se importó ese lote, se priorizó para pacientes que estaban en unidades de cuidados críticos, en hospitales de alta complejidad. Entonces, ese lote se fue a un hospital y se usó por completo. Entonces, es muy improbable, si no por decir imposible, que 2 años después se utilice en una comuna en la que nunca llegó ese lote. Entonces, lo que pasa es que efectivamente cuando uno mira, uno utiliza el Registro Nacional de Inmunizaciones. Cada vez que alguien en Chile se pone una vacuna, eso queda registrado en nuestro Registro Nacional de Inmunizaciones. O alguna estrategia de inmunización, aunque no sea una vacunación estrictamente hablando. Si es que se inocula COVID-19, tiene que registrarse quién lo recibe, el RUT, y tiene que registrarse también a qué lote corresponde, porque así también hacemos después todo el trabajo de farmacovigilancia, por identificar, como yo decía, la trazabilidad completa de esa dosis. Eso se escoge en una lista donde están todos los lotes que han llegado al país. Entonces, es altamente probable que alguien cometa un error al escoger un lote sobre otro, también en un momento de altísima muy alta carga. O sea, recordemos que la estrategia de vacunación por COVID-19 ha sido la estrategia de vacunación más grande de nuestra historia, más de 60 millones de dosis inoculadas solo hasta el fin de 2023. Digo esta cifra porque es la que teníamos al final del periodo de análisis de este informe. Entonces, cuando una persona, un trabajador de la salud, a nivel local tiene que digitar de manera manual cada una de las dosis en un contexto de alta demanda, por supuesto que es probable que cometa errores de este tipo. Pero explico toda la cadena de este ejemplo en Puente Alto, que además era algo que ya había detectado la Seremía de Salud. La Seremía de Salud del 2022, previo que se hiciera este informe de la auditoría de la Contraloría General de la República, ya había detectado este error en una de sus fiscalizaciones de rutina y ya había tomado todas las medidas, levantó un sumario sanitario, se elevó una multa y una sanción a la corporación municipal por este error registrado. Entonces, esto nos permite visualizar que efectivamente estamos ante un problema de digitación que se gestiona a nivel local de manera manual y no así a que efectivamente en este volumen se hayan administrado dosis que estaban ya caducadas. Se entiende, y pone la explicación amplia para entender la cadena también de cómo se realiza. Ahora, uno puede ver la parte llena del vaso o la parte que todavía vacía del vaso. Porque si sigo su relato, evidentemente que en los ejemplos que usted señala, esto ha ocurrido antes, pero viene en disminución. Pero sigue ocurriendo y es un problema. Por lo tanto, si hay problemas que se producen y está detectado el origen de un problema manual de digitación de algún funcionario en algún sector,
cómo se corrige eso de aquí en adelante para que en el próximo informe no tengamos que dar la misma explicación, de que ahora no fue un error en esta parte o en este CEFAM, sino que fue en otro. Esa es la pregunta clave, concuerdo. Y de hecho creo que por eso es tan valioso que la Contraloría General de la República haga estos análisis y los haga de manera sistemática. Porque ahí es cuando uno puede ver que hay un patrón. Es muy importante en salud pública, en general en política pública, uno se basa en identificar patrones, que detrás de ese patrón están entonces las pistas de cómo se resuelve lo que explica lo que estamos visualizando. Y por eso que el trabajo de la Contraloría es tan valioso, porque nos dice que acá hay un patrón. Y por ende lo que estamos haciendo ahora para resolver ese problema de fondo y que esto deje de ocurrir es que vamos a poner al menos 2 mejoras. En el Registro Nacional de Inmunización estamos mejorando el sistema informático. Lo primero es que si alguien en un centro de salud, un profesional de la salud, administra una vacuna y lo digita en el sistema y llegase a seleccionar un lote que corresponde a vacunas que ya están fuera de su periodo de vigencia, que ya han vencido, va a levantar un sistema de alerta y no va a permitir que ese registro se dé. Ya. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también va a haber un sistema de chequeo, que hoy día no existe, de que cuando se digite el root de la persona, también tenga un chequeo de calidad para asegurarse que no se utilice un root de una persona que está fallecida. Porque eso puede ser como es manual, uno puede cometer el error de poner un root sin el dígito verificador y con eso ya puedo tener un root de una persona que ha fallecido. Ya, y que eso fue la segunda parte de la observación, ¿no es verdad? Que también, la pregunta que tenía ahí en reserva, que venía entonces que si esa era la misma explicación de un error de digitación respecto de aquellos root que aparecían de personas fallecidas, ¿no? Se le podía haber administrado una vacuna a una persona que estaba fallecida, evidentemente. Evidentemente, ese es el mismo error, también ocurre en los dos informes. En los dos informes también es muy marginal. En el informe reciente del año 2022 y 2023 es menor al 0,0007% y en el informe del 2021 es un 0,001%. Entonces también viene en disminución ese error, pero también se mantiene y por ende estamos ante la conclusión evidente que habíamos mencionado antes, es que acá hay un problema basal de registro y lo que tenemos que corregir entonces es el sistema informático para que esos registros no sigan cometiéndose. Correcto. Aprovechemos los minutos que nos quedan para hablar del plan de vacunación de ahora, de cómo estamos y cómo están los virus circulando. Tenemos un montón de ejemplos, seguramente que nos están escuchando, de personas que dicen o yo o un familiar o un cercano ha estado bien a mal traer en estos primeros meses del año por virus que andan dando vuelta y algunos que son bien persistentes, como que te dejan más de una semana con complicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha ocurrido es algo que venimos advirtiendo, anticipando desde comienzos de año, son dos cosas particularmente. Uno, que se adelantó la circulación viral. Cuando digo se adelantó, es que implícitamente estoy hablando de un punto de comparación. Ese punto de comparación es la pandemia. ¿Ya? Es súper interesante esto porque la pandemia como emergencia sanitaria cambió muchas cosas, generó mucha incertidumbre, en el momento mismo de la pandemia en cosas que eran muy visibles y muy evidentes para las personas. Lo más grave de aquello era el impacto directo en la salud que vimos en la alta mortalidad y la alta morbilidad por COVID-19. Pero una vez que ya salimos de la parte más álgida, más dura de la pandemia, siguen existiendo consecuencias de más largo plazo que se relacionan a la pandemia, solo que son menos visibles. Una de ellas es esta, es que cambió el patrón de la circulación viral en invierno. Y cambió de dos formas muy importantes. La primera es cuándo empieza a aumentar los contagios. Antes de la pandemia, la parte del invierno donde uno cuando habla del pic está describiendo una curva. Uh-huh. El pic es cuando tenemos la mayor cantidad de contagios en una semana o en un periodo determinado. Eso antes ocurría aproximadamente en junio, en julio. Ahora eso ocurre en mayo. Entonces se adelantó harto. Se adelantó harto. Y ha pasado todos los inviernos posteriores a la pandemia en Chile y en el mundo. Y es por eso que venimos anticipando que, evidentemente, este año también iba a ocurrir con toda probabilidad. Y esa es la razón por la que también este año tomamos la decisión inédita de adelantar la campaña de vacunación. Porque si es que los virus llegan antes, tenemos menos tiempo para protegernos. Eso tiene muchos desafíos para la campaña de vacunación, que tenemos menos tiempo por un lado,
Y al comenzar antes, también es súper complejo empezar a hablar de la vacunación en marzo, cuando las personas todavía sienten calor, vienen llegando de las vacaciones, como que estamos experiencialmente, perceptivamente muy lejos del invierno. Entonces es muy difícil movilizar a las personas en ese contexto, saliendo del Festival de Viña, vaya a vacunarse. Es como que es un poco disociado, entonces es complejo. Pero adelantamos la campaña de vacunación porque habíamos anticipado que esto iba a ocurrir y eso nos ha traído súper buenos resultados porque hoy día tenemos un 65% de cobertura en influenza. El año pasado en esta fecha más o menos estábamos como en un 52, 53. Puedo estar un poco equivocada en esa cifra, pero en términos como de orden de magnitud, ese era el valor. Entonces hemos avanzado más rápido, que es lo que tenemos que hacer en estos inviernos en que tenemos menos tiempo para protegernos. Y lo otro que habíamos anticipado es que en mayo, además de caracterizarse por presentar el pic de la circulación viral, que si no estamos ya, viene muy pronto, es que va a estar caracterizado por la predominancia de influenza. Y efectivamente, desde abril, que vemos que así como aumenta la circulación viral, reflejado en el indicador del índice de positividad, también ha aumentado la preponderancia de influenza. Hoy día, por ejemplo, más que por ejemplo, en específico, la influenza explica el 51,6% de todos los test que dan positivo a algún virus respiratorio. Más de la mitad. Más de la mitad. SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de COVID-19, es un 1,2%. O sea, esa es la diferencia que hay, es enorme. Y lo otro que estamos viendo es que empieza a aparecer de a poquito los primeros indicios de la circulación viral de virus respiratorio sincicial. Los primeros, empieza de a poquito. Históricamente posterior al pic de la influenza. Eso, justamente, históricamente es posterior. Y lo que pasó en 2023 es que se dieron al mismo tiempo. Entonces eso también no permitió a la red prepararse porque cambió la forma de comportamiento del... no solo cuándo circulan mayormente los virus, sino que cuándo predomina cada cual. Ahora, desde el año pasado, este año eso se ha normalizado un poco más porque el virus respiratorio sincicial ha venido después de la influenza y lo bueno es que estamos recién viendo el comienzo de la circulación y ya hoy día llegamos a un 80% de cobertura en el medicamento preventivo contra el virus respiratorio sincicial en los lactantes y estamos en un 98% de cobertura en los recién nacidos. Entonces, hemos avanzado también en la protección contra este virus antes de que aparezca en la circulación comunitaria. Dicho eso, quiero hacer un recordatorio, si me permite. Sí. Este medicamento, el virus respiratorio sincicial, es para todos quienes hayan nacido desde octubre del año pasado. Y yo creo que esto puede generar confusión, porque el año pasado extendimos un poquitito la estrategia, porque seguía la circulación de virus respiratorio sincicial. Entonces hubo algunos recién nacidos en octubre que recibieron el medicamento en la maternidad. Pero hoy día siguen estando convocados como grupo de riesgo para recibir este medicamento preventivo y es donde tenemos las coberturas un poquitito más retrasadas. Así que hago este recordatorio si usted conoce a un niña pequeñito que haya nacido en octubre del año pasado o después de eso y no haya recibido su medicamento contra el virus respiratorio sincicial, aún está a tiempo. Súper importante porque además demostró la eficacia, ¿no?, que tuvo para bajar el número de contagios notablemente, así que fue una estrategia muy exitosa. Se me acabó el tiempo, pero así de cortito, en 30 segundos, porque esta es una pregunta que es recurrente, sobre la influenza que todavía está y no está en el pic. 3 semanas, tal vez 4 semanas por ahí, escuché a algunos epidemiólogos que dijeron que más o menos iba a estar el pic, pero estamos cerca. Entonces alguien dice, es que como está tan cerca y todavía no me he vacunado, no me voy a vacunar porque ya voy a quedar como fuera. Eso no es... ¿Qué recomendación se le tiene que hacer a esa persona? Que hay que hacerlo igual, porque cuando uno habla de pic, habla de una curva. Exacto. Y lo que viene después de la curva no es un barranco. No es como que llega un barranco, ya no hay influenza. No, eso no es así, sino que empieza una disminución progresiva. Entonces igual se sigue contagiando gente. Y se sigue contagiando gente en igual magnitud que la colita previa a llegar a ese punto máximo de contagio. Entonces, siempre está a tiempo de vacunarse. Lo que pasa es que mientras antes mejor, pero no existe algo como que ya haya pasado un momento en el que no tiene utilidad sanitaria. Lo tiene todavía si usted es parte de los grupos de riesgo, particularmente los mayores de 60. El año pasado murieron cerca de 5.700 personas por infección respiratoria. De esas, un 91% tenían más de 60 años. Entonces, si me está escuchando y tiene más de 60 años, o tiene un vecino, un papá, un tío, un abuelo, un amigo, un colega, que tiene más de 60 años, pregúntele
si es que se vacunó contra la influenza. La influenza no es un resfrío común, la influenza mata personas y tenemos a la mano, a la disposición, una herramienta totalmente segura, eficaz para protegernos de eso. Hay más de 1000 puntos de vacunación en todo el país. Las personas pueden ir al que quiera, al que encuentre que es más bonito, el que le queda más cerca de la casa, más cerca del paradero micro, no importa. No tiene que estar registrado en el centro de salud, no tiene que pedir hora antes. Las personas que trabajan tienen permiso un mediodía administrativo para ir a vacunarse. Tiene que solo avisar con 2 días de anticipación. Eso es parte de sus derechos laborales para poder ejercer su derecho a la salud. Clarísimo. Yo en este último tiempo parezco predicador preguntándole a todo el mundo si se ha vacunado o no. Muy Bueno, bien. subsecretaria de Salud